Muy bien, continuamos con nuestro curso de teoría de números. En esta ocasión seguimos desarrollando los contenidos de la unidad número 4 de ecuaciones en números enteros y en esta ocasión particular vamos a comenzar a estudiar congruencias lineales, es decir, ecuaciones en congruencias. ¿Sí? Ya vimos en el video anterior, ¿verdad?, cómo se resolvían de alguna manera las ecuaciones de la forma ax más by igual a c, ¿verdad? Que eran las que nosotros denominábamos ecuaciones diofánticas. Bueno, lo que vamos a hacer ahora es ver qué ocurre si yo quisiera resolver una ecuación, pero en el lenguaje de las congruencias, ¿verdad? Que trabajamos en la unidad 3, ¿verdad? Entonces, el primer tipo de ecuaciones en congruencia que vamos a trabajar son las que se llaman congruencias lineales y son de la forma AX congruente a B módulo N. ¿Verdad? Este es el segundo tipo de ecuación en números enteros que nosotros vamos a comenzar a estudiar. Entonces, la idea, al igual que antes, ¿verdad?, es determinar algunos resultados, algunas propiedades que nos permitan establecer cuándo una congruencia de este estilo tiene solución, ¿verdad? Cuándo tiene y cuándo no tiene. Y si tiene solución, ¿cuántas soluciones tiene? ¿Tiene una, tiene dos, tiene 10, tiene 100, tiene infinitas, ¿verdad? O sea, ¿qué podemos decir respecto de las soluciones de una congruencia de este estilo? ¿Ya? Entonces, para poder ver eso, ¿cierto? Tenemos aquí un teorema que nos va a permitir determinar cuándo hay solución, cuándo no, y de alguna manera cuál es el conjunto de soluciones que existe. ¿Sí? Entonces dice acá, sean A, B y N números enteros, ¿verdad? Recordemos que vamos a intentar resolver la congruencia AX congruente a B módulo E, ¿cierto? Entonces, primero, digamos que D es el máximo común divisor entre A y N. Fíjense que es el máximo común divisor entre el número que acompaña a la variable y el módulo, ¿verdad? Entonces dice acá, la congruencia lineal AX congruente a B módulo N, es decir, esta congruencia tiene solución si y solamente si D divide a B. Es decir, una congruencia de este estilo va a tener solución si solamente si el máximo común divisor entre el número que acompaña la variable y el módulo dividen, ¿verdad?, al numerito que está después de la congruencia. ¿Sí? Esas son las condiciones bajo las cuales una congruencia de este estilo va a tener solución. ¿Ok? Entonces eso nos va a permitir ver rápidamente cuándo una congruencia va a tener solución y cuándo no va a tener solución, ¿verdad? Por ejemplo, yo podría tener la congruencia 2x congruente a 3 módulo 4. Entonces yo me pregunto, ¿esta congruencia tendrá o no tendrá solución? Bueno, lo que tenemos que hacer es calcular el máximo común divisor entre 2 y 4. El máximo común divisor entre 2 y 4. Como el 2 divide al 4, el máximo común divisor es 2. Entonces ahora la pregunta es, ¿2 divide a 3? No, ¿verdad? El 2 no divide al 3. Por lo tanto, ¿qué significa eso? Inmediatamente esta congruencia no tiene solución. ¿Ok? No tiene solución. Entonces ya no tenemos que entrar a buscar, porque ya sabemos que no tiene. ¿Se fijan? Ahora, ¿qué pasa si la congruencia hubiese sido, por ejemplo, 2x congruente a 8 módulo 4? Bueno, si hubiese tenido algo de ese estilo, me hubiese quedado que en este caso el 2 sí divide al 8 y por lo tanto ahora sí tenemos solución. ¿Se fijan? Entonces ahora la idea sería entrar a buscar cuáles son las soluciones que hay. ¿Ya? Entonces, insisto, esta parte del teorema me permite ver rápidamente cuándo una congruencia tiene y cuándo no tiene solución. ¿Ok? Bueno, ahora, si la congruencia tiene solución, ¿cuántas tiene? Bueno, dice acá, más aún, si D divide a B, es decir, si hay solución, y X sub 0 es una solución particular de dicha congruencia, entonces, en realidad, la congruencia va a tener infinitas soluciones. Y son de esta forma. ¿Se fijan? Son de esta forma. X es igual a X sub 0 más N por T dividido en D, donde, fíjate, N es el módulo, D es el máximo común divisor y T es un número que corre en los enteros. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo esto? Que las congruencias lineales, cuando tienen solución, tienen infinitas soluciones en los enteros. ¿Sí? Y son todas de esa forma. ¿Ya? Entonces, insisto, si yo tengo una congruencia AX congruente a B
módulo n va a tener solución solamente cuando el máximo común divisor entre a y n divida b. Y si esto ocurre, existen infinitas soluciones, voy a poner aquí, existen infinitas soluciones en los enteros. ¿Cómo se escriben esas soluciones? Bueno, van a ser de la forma x igual a x sub 0 más n por t partido en d, donde x sub 0 es una solución particular. Recuerden que esto es algo similar a lo que hicimos con las congruencias, o sea, con las ecuaciones diofánticas, ¿no? En las ecuaciones diofánticas también necesitábamos una solución particular que la encontrábamos con la identidad de Bezout. Bueno, ahora vamos a tener que ver cómo encontramos nosotros también una solución particular, ¿verdad? Pero eso lo vamos a ver ahora un momento más. Fíjate entonces que existen infinitas soluciones en los números enteros. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Que aquí hay que tener algo, una pequeña consideración que es muy interesante. ¿Por qué? Porque, a ver, estamos diciendo que si yo trabajo con una congruencia, tengo infinitas soluciones, bueno, cuando hay solución, ¿verdad? Tengo infinitas soluciones en los enteros, en los números enteros. Pero recuerden ustedes también que la congruencia modular es una relación de equivalencia. Entonces, la congruencia modular, ¿se acuerdan ustedes que de alguna manera, me generaba un nuevo espacio, un nuevo mundo que era ZN, ¿verdad? Entonces, de alguna manera, ZN también es entre comillas como los enteros, pero es diferente, ¿verdad? Recordemos que en ZN teníamos clases de equivalencia. Entonces, otra pregunta interesante que nos podría surgir es, a ver, ¿cuántas soluciones tenemos en ZN? Porque en Z ya sabemos, en los números enteros hay infinitas soluciones y son todas de esa forma. Y aquí t corre en los enteros, ¿verdad? Para cada valor de t vamos a tener un número entero distinto que es solución de la congruencia. Pero ¿y en ZN? ZN recordemos que no era un conjunto infinito, era un conjunto finito, tenía n clases de equivalencia. ¿Cuántas soluciones hay ahí? Bueno, el teorema también nos dice que en Zn hay exactamente d soluciones incongruentes módulo n. D. ¿Se fijan? Entonces, esto ya se empieza a poner se empieza a poner de alguna manera más interesante porque podemos estudiar las soluciones de una congruencia en Z, pero también las podemos estudiar en Zn. Y es diferente. ¿Verdad? Es diferente, porque en los números enteros yo voy a decir, a lo mejor, ¿verdad? Que las soluciones de una congruencia son de la forma, no sé, por ejemplo, voy a inventar 2 más 3t, por ejemplo, donde t es un entero. Entonces, para cada t voy a tener una solución distinta. 2, después 2 más 3, 2 más 3 por 2, 2 más 3 por 3 y así. Pero a lo mejor en Zn voy a tener, no sé, a lo mejor como solución es la clase del 2 y es la clase del 5 nomás. Se fijan, y no hay más solución, porque ya después se empieza a repetir. ¿Sí? Entonces, esto se pone ya un poquito más interesante aquí cuando trabajamos con congruencias, porque podemos estudiar las soluciones en el conjunto de los enteros, pero también en el conjunto de los enteros módulo n, y de alguna manera la perspectiva cambia. ¿Ya? Entonces vamos a demostrar el teorema y vamos a ver un poquito cómo se ve esto en un ejemplo un poquito más aterrizado, ¿no? Un poquito más particular. ¿Sí? Entonces vamos a borrar acá. Y vamos a ir probando este teorema. ¿Sí? Y después vamos a resolver algunas congruencias como para que vayamos viendo cómo funciona el teorema ya propiamente tal. ¿Sí? Entonces, tenemos la congruencia AX congruente con B módulo E. Entonces, ¿qué nos dice el teorema? Ah, bueno, aquí decía que D era el máximo común divisor entre A y E, ¿verdad? Entonces aquí dice, entonces la congruencia lineal AX congruente a B módulo N tiene solución si solamente si el máximo común divisor entre A y N divide a B. A ver, ¿cómo demostramos eso? Bueno, resulta que eso ya está demostrado. ¿Por qué? Fíjense en lo siguiente. Tener la congruencia AX congruente a B módulo N es lo mismo que ¿qué cosa? Bueno, yo sé que si AX es congruente con B módulo N, significa que N divide a AX menos B, ¿verdad? ¿Cierto? N tiene que dividir a la diferencia. Y por lo tanto, si N divide a la diferencia, significa que existe un entero, ¿verdad? Aquí voy a poner entonces, existe un entero, llamémoslo Y, ¿verdad? Tal que ¿qué cosa?
que ax menos b es igual a n por y. Uy. Bueno, fíjate que aquí yo podría pasar sb para allá, sny para acá restando, y me queda que ax, voy a poner aquí más n por, no, voy a poner menos n por y, es igual a b. Ah, entonces fíjense que en realidad una congruencia es prácticamente lo mismo que una ecuación diofántica, ¿o no? ¿Se dan cuenta que resolver aquí la congruencia es prácticamente lo mismo que resolver la ecuación diofántica? Es equivalente, la ecuación diofántica lineal correspondiente, ¿verdad? Entonces nosotros ya demostramos que cuando esta congruencia, o sea, cuando esta ecuación diofántica tiene solución, cuando el máximo común divisor de los numeritos que acompañan a las variables divida el numerito que está al otro lado del igual. Ah, pero recuerden que el máximo común divisor entre a y menos n es lo mismo que el máximo común divisor entre a y n, porque aquí generalmente uno trabaja todo positivo, ¿verdad? Demostramos eso en algún momento. Por lo tanto, ¿qué es lo que acabamos de ver ahora? Que efectivamente la congruencia va a tener solución si solamente si el máximo común divisor entre A y N divide a B. ¿Se fijan? Es simplemente utilizar, o sea, transformar la congruencia en la ecuación defántica correspondiente. ¿Se fijan? Por lo tanto, desde ese punto ya está resuelto. ¿Verdad? De ese punto ya está listo. O sea, con eso ya demostramos esta primera parte del teorema porque es lo mismo que teníamos para las ecuaciones diofánticas. ¿Ok? Por lo tanto, efectivamente una ecuación diofántica va a tener solución cuando el máximo común divisor entre el número que acompaña a la variable y el módulo divida al tercer número, ¿verdad? Al que está después de la congruencia. Listo, entonces eso ya está demostrado. ¿Sí? Vamos ahora entonces con lo otro. Vamos a borrar acá. Bien, eso entonces ya está listo, ¿verdad? Bien, entonces ahora otra vez tenemos que hacer la demostración, ¿verdad? De lo que sigue, ¿cierto? Dice acá que más aún, si D divide a B, es decir, si hay solución, y X sub 0 es una solución particular de la congruencia, entonces todas las soluciones son de esta forma, en los números enteros, todas. Todas las soluciones son de esa forma en los números enteros. ¿Ya? Por lo tanto, ¿qué es lo que tenemos que demostrar ahora? Tenemos que hacer una demostración, ¿verdad? Por un lado, si x sub 0 es una solución particular, tenemos que demostrar que x igual a x sub 0 más nt partido en d también es una solución general de la ecuación. Eso es lo primero que hay que demostrar, ¿ya? Tenemos que demostrar que esto también es solución de la congruencia. Y después lo que tenemos que demostrar también es que estas son todas las soluciones. ¿Ya? Fíjense que no es lo mismo, ¿sí? Hay que tener cuidado, ¿sí? Una cosa es que este conjunto, me refiero a este, sea un conjunto solución y la otra es que sean todas las soluciones. Porque a lo mejor es posible, no lo sabemos todavía, ¿verdad? Es posible que haya alguna solución, ¿verdad? Diferente a esta, ¿verdad? Diferente a las que se generan aquí. ¿Se fijan? Entonces, por eso lo que tenemos que demostrar es que ahí están todas las soluciones. ¿Qué significa eso? Primero hay que demostrar que son soluciones efectivamente y después que son todas. O sea, que no hay ninguna que no esté ahí. ¿Se fijan? Eso es lo que hay que demostrar ahora. ¿Ya? Entonces, vamos a pasar a probar eso. ¿Sí? Voy a borrar acá. Y vamos a probar eso. Entonces, probemos lo primero. Lo primero es demostrar que este conjunto sí es solución. ¿Ya? Entonces, fíjate que estamos suponiendo que x sub 0 es una solución particular de la congruencia. O sea, estamos suponiendo que a x sub 0 es congruente a b módulo n, ¿verdad? O sea, estamos suponiendo que sí es solución. Ahora hay que demostrar que este conjunto también es solución. Entonces, vamos a poner aquí a por esa expresión que está ahí, x sub 0 más nt partido en d. Eso se supone que para que sea solución debería ser congruente a b módulo n. Todavía no sabemos si es congruente a B o no, entonces vamos a ver qué ocurre. Ya, esto es congruente a quién. Bueno, fíjate que aquí yo puedo multiplicar, ¿verdad? Entonces, ¿qué me queda? A x sub 0 más a por nt partido en d módulo n, ¿verdad? Y esto es congruente a quién. Fíjate que esto de aquí es congruente a cero, ¿verdad?
¿Por qué? Porque yo sé que n es congruente a cero módulo n, ¿verdad? ¿Por qué? Porque n divide a n menos cero, ¿cierto? Por lo tanto, n es congruente a cero módulo n. Si yo multiplico aquí, recuerden que nosotros en una congruencia podemos multiplicar, podemos sumar, podemos hacer muchas cosas. Es muy similar la congruencia con la igualdad, donde en el único lugar donde hay que tener cuidado es cuando simplificamos, porque ahí podemos tener problema con el módulo, pero de ahí el resto podemos hacer todo lo que queramos, ya lo demostramos en la unidad anterior. Entonces yo podría multiplicar esto por a por t partido en d, ¿verdad? Fíjate que aquí, como d es un divisor de a, esto es un entero, ¿sí? Porque acuérdate que d es el máximo común divisor entre a y n, así que d divide a, por lo tanto eso es un entero. Multiplico ambos lados y me queda a por n por t partido en d es congruente a cero módulo n. ¿Se fijan? Entonces esto yo aquí lo puedo, digamos, eliminar y me queda solo esto. Es ax sub cero es congruente a x sub cero módulo n. Pero fíjate, nosotros supusimos que x sub cero era congruente a b módulo n. Módulo n. Así que efectivamente este conjunto es solución porque efectivamente es congruente a b módulo n. ¿Se fijan? Entonces con esto hemos demostrado que efectivamente este conjunto de aquí me genera puras soluciones de la congruencia. Lo que tenemos que demostrar ahora es que no hay ninguna otra solución aparte de estas. ¿Se fijan? O sea, que si hay una solución, tiene que ser de esta forma. ¿Ya? Entonces, eso es lo otro. Ya probamos que es un conjunto de solución, ahora hay que probar que son todas. O sea, que cualquier solución de la congruencia tiene la forma que está ahí. ¿Ya? Entonces, vamos a hacer esa demostración. ¿Ya? Supongamos entonces otra vez que x sub cero es una solución particular de la congruencia. O sea, supongamos que ax sub cero es congruente a b módulo e. ¿Ya? Y supongamos que ahora tenemos una solución cualquiera. ¿Sí? Supongamos que tengo una solución x cualquiera. ¿Sí? O sea, ax es congruente a b módulo e. ¿Sí? Supongamos que aquí este x es una solución cualquiera. ¿Ya? Hay que demostrar que ese x tiene esta forma. ¿Sí? Para que así ya sepamos que todas las soluciones son esas. Ya, ¿qué puedo hacer aquí? Bueno, fíjate que vamos a restar las congruencias. Recordemos que nosotros podíamos sumar, podíamos restar congruencias, no hay ningún problema. Entonces voy a restar. Aquí me va a quedar ax sub cero menos ax es congruente con b menos b módulo e. Acá al lado izquierdo puedo factorizar por a. X sub cero menos x congruente a, esto me queda cero, ¿verdad? Módulo n. Y me queda esa expresión que está ahí. ¿Ya? Entonces, a por x sub cero menos x es congruente a cero módulo n. ¿Qué significa eso? Significa que n divide a la resta, divide a por x sub cero menos x menos cero. ¿Ya? Pero el cero lo podemos sacar porque no hace nada, ¿verdad? Bien. Ahora, ¿qué ocurre? Si n divide a por x sub cero menos x, ¿qué significa? Significa que existe un entero, ¿verdad? Supongamos que se llama k, tal que qué cosa, que esto que está aquí, a por x sub cero menos x es igual a n por k, ¿verdad? Y nos queda de esa manera. Voy a dividir ahora a ambos lados por n. O sea, por n, no, por d, más bien dicho. Voy a dividir por d. Divido aquí y divido aquí, ¿verdad? Fíjate que no hay problema, esto no me está generando un decimal ni nada por el estilo, porque acuérdense que d es el máximo común divisor entre a y n. Entonces, al dividir por d, a partido en d, este de aquí es un entero, porque d es un divisor de a, así que esto me va a generar un entero. Lo mismo aquí, ¿se fijan? Así que no hay problema, aquí yo no estoy haciendo aparecer decimales ni nada por el estilo, ¿sí? Bien, tenemos eso. Entonces, ¿qué ocurre? Esto indica que n partido en d divide esto, ¿verdad? Porque eso es igual a n partido en d por k. Así que voy a poder escribirlo acá abajito. N partido en d divide esto. Divide a partido en d por x sub cero menos x. Ya, pero ¿qué ocurre? Ocurre que n partido en d y a partido en d son coprimos. ¿Ya? Nosotros demostramos eso en algún momento, ¿verdad? ¿Qué es lo que ocurre? Si D es el máximo común divisor entre A y N, entonces cuando yo divido estos enteros, ¿verdad? Por su máximo común divisor, entonces ahora los enteros que me quedan son coprimos.
¿verdad? Eso nosotros lo demostramos. Es súper fácil de recordar. Vamos a recordar rápidamente la demostración, ¿ah? A ver, supongamos que D es el máximo común divisor entre A y N. Por la identidad de Besut significa que D se puede escribir como combinación lineal de A y N. Entonces me queda que AN más NY es igual a D. Si yo divido todo esto por D, me queda A partido en D por X más N partido D por Y es igual a 1. Y como tengo una combinación lineal entre ND y o sea, entre AD y NY y ND que me genera el 1, significa que el máximo común divisor entre AD y ND es 1. ¿Se acuerdan? Eso lo demostramos cuando vimos primos relativos. ¿Ya? Entonces, eso es lo que estamos probando ahora. ¿Sí? O sea, eso es lo que estamos usando en este momento. ¿Sí? Fíjense que estamos usando varias propiedades que hemos estudiado ya antes, ¿no? Entonces hay que recordar varias cosas de las que hemos visto. Bien, entonces como ND y AD son coprimos, significa que ND tiene que dividir a este. Esto es por el lema de Euclides. N partido en D divide X sub 0 menos X. Y bueno, si lo divide, ¿qué significa? Otra vez, existe un entero, llamémoslo t, tal que x sub 0 menos x es igual a n partido en d por t, ¿verdad? Tenemos eso. Por lo tanto, ¿qué se cumple aquí? Se cumple que, a ver, déjame revisar acá. Se cumple que necesariamente, ¿verdad? Aquí este x va a tener la forma, voy a poner aquí, a ver, déjame, voy a poner acá. eh, X, bueno, fíjate que X sub 0 es igual a X más N partido en D por T, ¿verdad? Ya, ahora la idea era demostrar que X era igual a X sub 0 más N partido en D por T, ¿verdad? Fíjate que ahí tuve un pequeño detalle, ¿no? Y el detalle viene de aquí. ¿Se acuerdan que cuando yo resté, aquí yo puse AX sub 0 menos AX? Tuve que haberlo puesto al revés, me confundí. Ahí debía haber sido AX menos AX sub 0. Entonces al hacer eso, factorizo por ahí y me queda X menos X sub 0. ¿Ya? Entonces al final, aquí, en vez de quedarme X sub 0 menos X, era X menos X sub 0. Entonces ahí sí despejaba el X sub 0 pasaba para allá y quedaba X sub 0 más N partido en D por T. ¿Ya? Ese fue un pequeño error, es un pequeño error mío. Ya, fue simplemente porque resté al revés. Tenía que haber restado así para que pueda despejar el X, porque si no me quedaba con el signo contrario, ¿verdad? Ya, pero no es nada más que eso, ¿no? No hay ningún error fatal, digamos, detrás de eso. Simplemente restar al revés, ¿no? Era este menos el de arriba. ¿Sí? Como ustedes saben, puedo restar no hay ningún problema, ¿no? Simplemente es para que aquí me coincida que pueda despejar el X. ¿Ya? Entonces, de esa manera, fíjate que el X es de la forma X sub 0 más N por T partido en D, que es esto que está acá. ¿Se fijan? Por lo tanto, efectivamente, ahí demostramos que cualquier solución de la congruencia tiene esa forma. Y por lo tanto, este conjunto son todas y cada una de las soluciones de la congruencia. Todas, 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 todas. ¿Ya? No hay ninguna que no esté ahí. ¿Se fijan? Eso es lo que hemos demostrado. ¿Ok? Por lo tanto, fíjate que ya tenemos un criterio, voy a borrar todo esto, ya tenemos un criterio para poder resolver bueno, para poder por lo menos estimar, ¿verdad?, cuándo una congruencia tiene o no tiene solución. ¿Sí? Entonces, fíjate, insisto, tenemos la congruencia AX congruente a B módulo N. ¿Cuándo va a tener solución? Cuando el máximo común divisor entre A y N divida a B. Y si tiene solución, o sea, si efectivamente el máximo común divisor entre A y N divide a B, en los enteros, ¿cuántas soluciones vamos a tener? No vamos a tener una, sino que vamos a tener infinitas. Y van a ser de la forma x igual a x sub 0 más nt partido en d. Donde x sub 0 es una solución particular. O sea, lo que nos falta ahora ver es cómo encontramos esa famosa solución particular. ¿Ya? Pero por el momento ya sabemos cómo armar las soluciones. Fíjate que hay otra cosa importante. Como yo les decía, cuando trabajamos con congruencias, podemos ver las soluciones en los enteros, ¿verdad? Que en este caso van a haber infinitas soluciones, pero a lo mejor también quiero saber cuántas soluciones hay en Zn. Y aquí no van a haber infinitas soluciones, porque Zn no es un conjunto infinito, ¿verdad? Tiene n elementos. Por lo tanto,
va a haber una cantidad finita de soluciones. ¿Cuántas soluciones van a haber? Bueno, aquí fíjate que el teorema dice que hay d soluciones incongruentes módulo n. Hay d. O sea, el máximo común divisor. ¿Por qué hay d? Bueno, por lo siguiente. Fíjate, esta solución. ¿Sí? Fíjate que lo que nos está diciendo aquí es que a por x sub 0 más n por t partido en d es congruente a b módulo n, ¿verdad? ¿Qué ocurre? Que aquí para encontrar las soluciones tenemos que darle valores a t. Entonces, cuando t valga 1, me va a quedar a por x sub 0 más n partido en d, eso es congruente a b módulo n. Cuando t valga 2, me va a quedar a por x sub 0 más 2n partido por d, congruente a b módulo n. ¿Qué va a ocurrir? Que yo así a t le voy a seguir dando valores, 3, 4, 5, 6, 7, hasta que llegue a d. Hasta que llegue a d. ¿Qué va a ocurrir cuando llegue a d? Me va a quedar a por x sub 0 más n por d partido en d, y eso es congruente a b módulo n. ¿Qué va a ocurrir? Que aquí yo voy a poder cancelar los d y me va a quedar x sub 0 más n congruente a b módulo n. ¿Qué va a ocurrir a partir de aquí en adelante? ¿Qué ocurre cuando t valga d más 1? Cuando t valga d más 1, me va a quedar a por x sub 0 más n por d más 1 partido en d congruente a b módulo n. Pero fíjate, ¿qué va a ocurrir acá? Me va a quedar n por d, me va a quedar n por d partido en d más n por 1 partido en d congruente a b módulo n. Aquí yo voy a poder cancelar los d y me va a quedar simplemente n, ¿verdad? Simplemente n. Pero como estamos trabajando en el módulo n, n es congruente con 0, entonces lo puedo eliminar. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Que me va a quedar a por x sub 0 más n por d, que es lo que tenemos aquí cuando t valía 1, ¿se fijan? Entonces, ¿qué ocurre? Que vamos a tener soluciones diferentes cuando t valga 1, cuando t valga 2, cuando t valga 3, cuando t valga 4, hasta cuando t valga d, que d es el máximo común divisor. Porque cuando t vale d más 1, la solución que salga va a ser la misma que teníamos cuando t valía 1, ¿se fijan? ¿Qué pasa si yo le doy a t el valor d más 2? Si le doy a t el valor d más 2, voy a borrar acá para que ustedes lo vean, para que se den cuenta por qué son d soluciones. Si t vale d más 2, me va a quedar a por x sub 0 más n por d más 2 partido en d congruente a b módulo n. Entonces aquí me va a quedar a por x sub 0 más, ahí voy a multiplicar, me queda nd partido en d más n por 2, o sea, 2n partido en d congruente a b módulo n. Módulo n. Otra vez, se cancelan los d y como estamos en el módulo de n es congruente con 0. Entonces, ¿qué me queda? X sub 0 más 2n partido en d, que fíjate es la misma que tenemos aquí cuando t valía 2. ¿Se fijan que queda lo mismo? Entonces, por eso es que cuando trabajamos así como en Zn, van a haber solamente d soluciones, porque cuando ya partimos d más 1, d más 2, d más 3, se vuelven a repetir las que teníamos cuando t valía 1, cuando t valía 2, ¿se fijan? Entonces van a ser las mismas. Vamos a generar las mismas soluciones. ¿Se fijan? Por esa razón es que cuando trabajamos en Zn van a haber solamente d incongruentes, ¿sí? Porque ya las otras se vuelven a repetir. ¿Se fijan? Se vuelven a repetir. ¿Ok? Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta. Vamos a hacer un ejemplito con una congruencia, como para que ustedes vayan entendiendo la diferencia, ¿no? Para que se den cuenta que efectivamente cuando vemos las soluciones de una congruencia, la podemos ver en Z, pero también en Zn, y cambia la perspectiva, porque no es exactamente lo mismo. Vamos a estar resolviendo la misma ecuación, la misma congruencia, pero la forma de verlo es distinta. ¿Ya? Eso es como lo que cambia, ¿no? Entonces, voy a proponer una congruencia muy sencilla. No sé, imagínense que tengo la congruencia 3x congruente con 1 módulo 4, por ejemplo. Ya, lo primero que vamos a hacer es ver si esta congruencia tiene o no tiene solución. Entonces, para eso tenemos que calcular el máximo común divisor entre 3 y 4, ¿verdad?
Máximo común divisor entre 3 y 4. Como son números consecutivos, ya sabemos que cualesquiera dos números consecutivos son coprimos. Así que el máximo común divisor es uno. Entonces ahora la pregunta es, ¿uno divide a uno? Sí, ¿verdad? El uno divide al uno. Por lo tanto, eso significa que esta congruencia tiene solución, ¿ya? Y tiene infinitas soluciones en Z y va a tener D soluciones en Zn, ¿ya? Entonces ahora hay que encontrar una solución particular. Ya, esto es lo que todavía nosotros no hemos visto. Ahora, esta congruencia facilita. Podemos ver una solución particular sin problema. ¿Ya? Fíjate que si x vale... vamos viendo, ¿no? Si x vale 0, estamos en Z4, ¿verdad? Estamos aquí en módulo 4. Si x vale 0, me va a quedar 3 por 0, que es 0. El 0 no es congruente al 1 módulo 4, así que el 0 no me sirve. Si x vale 1, me va a quedar 3 por 1, que es 3. Y el 3 no es congruente a 1 módulo 4, así que tampoco me sirve. Si x vale 2, me va a quedar 3 por 2, que es 6. Y el 6 es congruente al 2 módulo 4. No es congruente al 1. Así que tampoco me sirve. ¿Y qué ocurre con el 3? Aquí me queda 3 por 3, que es 9. Y el 9 sí es congruente a 1 módulo 4, ¿verdad? El 9 es congruente a 1 módulo 4. ¿Por qué? Porque 4 divide la resta a 9 menos 1, que es 8. Así que fíjate que aquí una solución particular va a ser 3. ¿Se fijan? Insisto, en este caso pudimos encontrar una solución particular a simple vista. No siempre es tan sencillo. Entonces ahí tenemos una solución particular. Por lo tanto, ¿cuáles van a ser todas las soluciones? Van a ser las que tenemos acá. ¿Ok? Si queremos ver las soluciones en los enteros, ¿cuáles son las soluciones? X igual a la solución particular, 3, más n es el módulo, o sea, 4 por t, dividido en el máximo común divisor, que era 1. O sea, simplemente 4t, ¿verdad? Aquí puedo sacar el... ¿Sí? Y aquí t es un número entero. ¿Se fijan? Por lo tanto, estas son las soluciones en los números enteros. Para cada t voy a tener una solución distinta. Si t vale 0, me queda que la solución es 3. Y 3 es solución, claro. 3 por 3, 9, que es congruente a 1 módulo 4. Si t vale 1, me queda 3 más 4, que son 7. Y el 7 también es una solución en los enteros, porque fíjate que si yo multiplico 3 por 7 es 21, y el 21 sí es congruente a 1 módulo 4. ¿Se fijan? Y así podemos seguir dándole valores a t. Entonces, en los enteros hay infinitas soluciones. Pero ¿qué pasa si yo ahora lo veo en Zn? Bueno, en este caso Z4. ¿Cuántas soluciones vamos a tener? Voy a tener la misma cantidad que el máximo común divisor. Como el máximo común divisor era 1, voy a tener solamente una solución incongruente, que va a ser 3. ¿Te fijas? 3 va a ser la única solución módulo 4. ¿Sí? La clase del 3 va a ser la solución. ¿Ya? Acuérdense que aquí estamos trabajando con clases de equivalencia, ¿verdad? Entonces aquí la clase del 3 es la solución. Y no hay más. ¿Por qué? A ver, ¿qué pasa si ahora yo a t le doy el valor 1? Me queda 3 más 4, que es 7. Pero el 7 es la clase del 7 es la misma clase del 3, ¿verdad? Son las mismas, porque 7 es congruente con 3 módulo 4. Entonces, la clase del 7 es exactamente la misma clase del 3, no es una clase distinta. Por eso es que la solución sigue siendo la clase del 3, porque son las mismas clases. ¿Se fijan? Porque acuérdense que trabajar en Zn es distinto de trabajar en Z. Aquí tenemos que ver las clases de equivalencia. ¿Se fijan? Entonces, por eso es que cambia la perspectiva dependiendo de si lo vemos desde Z o desde Zn. ¿Ya? Obviamente, las soluciones van a ser las mismas, entre comillas, ¿verdad? Pero la forma de verlo es diferente. ¿Ya? Así que eso para que lo tengan en consideración. ¿Sí? Si yo les pidiese las soluciones en Z, son todas estas. Hay infinitas soluciones. Si yo les pido las soluciones incongruentes módulo 4, es solamente una, es la clase del 3. ¿Sí? Así que cambia la forma de ver. Bien, vamos a avanzar entonces ahora. ¿Por qué? Porque ya tenemos el gran teorema, ¿verdad? Que nos permite resolver congruencias lineales, pero tenemos el problema de que necesitamos alguna forma de encontrar la solución particular. Esa es la que nos falta, ¿verdad? Necesitamos de alguna manera una forma de encontrar esta solución particular, porque es lo único que nos falta. O sea, si ya tenemos la solución particular, con eso ya estamos listos y podemos encontrar la solución general y estamos listos. Pero falta ver cómo encontramos esa dichosa solución particular.
En el caso de las ecuaciones diofánticas era fácil porque nos apoyábamos de la identidad de Besut. Aquí va a cambiar un poquito porque vamos a tener que usar otras propiedades, ¿ok? Entonces, para eso vamos a demostrar algunos lemas que nos van a ayudar a encontrar esta solución particular, ¿sí? Entonces, vamos viendo qué dice aquí. Este teorema, o sea, el teorema anterior, el que acabamos de demostrar recién, ¿verdad? Nos permite determinar la solución general de una congruencia lineal cuando se puede, ¿verdad? O sea, cuando hay solución. Sin embargo, aún no contamos con métodos que nos permitan determinar una solución particular. Insisto, esa es la que nos falta. Entonces, para solucionar esto, vamos a demostrar algunos lemas que nos van a ayudar a encontrar esa solución particular. ¿Ok? Son varios lemas que los vamos a ir como usando en distintas ocasiones para que podamos encontrar una solución particular. Entonces, el primer lema dice, sean A, B, N y M números enteros, tales que M divide A, M divide a B y M divide a N. Fíjate que M tiene que dividir a los tres. Y definamos a los enteros A', B' y N' como A partido en M, B partido en M y N partido en M. O sea, son los enteros que resultan de dividir A, B y N por M. Entonces, ¿qué nos dice esto? Resolver la congruencia AX congruente a B módulo n es equivalente, o sea, es exactamente lo mismo que resolver la congruencia A'X congruente a B' módulo n'. ¿Sí? A ver, en palabras sencillitas y en español para que todos entendamos, ¿qué significa esto? Significa que nosotros podemos, a ver, lo voy a mostrar con un ejemplo para que se entienda mejor. Imagínense que yo tengo que resolver la congruencia de 10x congruente a 20 módulo 30. Ya, en este caso, ¿verdad? Habría que ver si la congruencia tiene o no tiene solución, ¿verdad? En este caso, el máximo común divisor entre 10 y 30, ¿verdad? Recordemos el teorema anterior, entre 10 y 30 es 10, porque el 10 divide al 30. Por lo tanto, o sea, claro, porque el 10 divide al 30 y el 10 divide al 20, por lo tanto, hay solución, ¿verdad? Tenemos solución por el teorema anterior. Tenemos que encontrar una solución particular. Entonces, encontrar una solución particular puede ser a lo mejor muy difícil. Bueno, en este caso no, porque sería muy fácil hacer que x valga 2, ¿verdad? Pero puede ser que yo tenga una congruencia con números muy grandes y a lo mejor es muy difícil. Entonces, lo que me dice el teorema es que yo podría hacer lo siguiente, fíjate. Fíjate que aquí el 10 divide al 10, el 10 divide al 20 y el 10 divide al 30. Por lo tanto, lo que vamos a hacer aquí es dividir todo por 10. Entonces aquí me va a quedar 10 dividido en 10 es 1. 1 por x es x. Congruente a 20 dividido en 10 es 2. 2. Módulo y 30 dividido en 10 es 3. Ahí está. Entonces, ¿qué es lo que nos dice el teorema? Que resolver esta congruencia es lo mismo que resolver esta. ¿Se fijan? O sea, como que tú puedes dividir todos los números de la congruencia, todos, 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 ¿verdad? Y vas a tener la misma solución. La solución no va a cambiar. Van a ser exactamente las mismas. Entonces, este teorema es súper genial porque nos permite como reducir las congruencias a cosas más sencillas, ¿ya? Digamos, a congruencias que son más fáciles digamos, de resolver. ¿Ok? Eso es lo que nos está diciendo este teorema. ¿Ya? Que podemos hacer eso. O sea, si yo me doy cuenta que hay un número que divide a los tres, puedo dividir los tres por ese número y la congruencia que quede va a tener la misma solución que la anterior. Así que podemos trabajar con esta que es más sencilla, ¿se fijan? Esa es como la idea de este teorema. ¿Ya? Entonces, voy a borrar acá, voy a borrar acá y vamos a hacer la demostración. ¿Ya? Vamos a borrar y vamos a hacer la demostración. Bien, entonces, supongamos que tenemos la congruencia AX congruente con B módulo Y. Bueno, de partida, si yo sé que AX es congruente con B módulo N, significa que N divide a la resta, ¿verdad? Divide a X menos B. Luego, si N divide a X menos B, significa que existe un entero K tal que AX menos B es igual a N por K, ¿verdad?
Es decir, fíjate que aquí yo podría pasar como el b para allá y me queda que a x es igual a b más n por k, ¿verdad? Tenemos ahora algo de ese estilo. ¿Qué ocurre? Si tenemos este entero que hace esto, si m divide a b y a n, podemos de alguna manera dividir toda esta ecuación por m, ¿verdad? Divido por m acá y divido por m acá. Entonces al lado izquierdo, ¿qué me va a quedar? Voy a escribir acá a la izquierda. Me queda a partido en m por x es igual a b partido en m más n partido en m por k. Como estamos suponiendo que m divide a, b y m, estos de aquí son enteros. ¿Sí? Esos no son decimales, son enteros, porque m se supone que divide a, b y m, ¿verdad? Y tenemos eso. Bueno, ¿qué ocurre? Fíjate que este a partido en m nosotros le pusimos nombre, ¿verdad? Se llamaba a'. Entonces es a' x. Este b partido en m le pusimos b', ¿verdad? De nombre. Y este n partido en m fue el que le pusimos n', ¿verdad? Entonces fíjate que ahora podríamos como regresar, ¿verdad? Ese b' lo podemos pasar restando, me queda ax menos b' es igual a n' acá. Entonces n', ¿verdad? Divide a esto, divide a' x menos b', y por lo tanto a'x es congruente con b' módulo n'. ¿Se fija? Entonces, otra vez, ¿te fijas? Resolver esta congruencia es completamente lo mismo que resolver esta congruencia. Fíjate que ahora yo como que podría hacer el regreso, ¿verdad? Yo podría, después de que tengo esta congruencia, regresarme para allá siguiendo los mismos pasos, pero en orden inverso, ¿verdad? Si AX es congruente con B' módulo N', significa que se cumple esto. Si esto se cumple, significa que existe un K que hace esta gracia, ¿verdad? Entonces aquí yo puedo regresarme acá, y aquí en vez de dividir por m, que fue lo que hicimos acá, yo podría multiplicar por m. Entonces eso me cancela las m y llegamos a la congruencia de acá, y después llegamos a la de acá, y llegamos a la de acá. ¿Se fijan? Entonces son como equivalentes, ¿no? O sea, resolver la primera es lo mismo que resolver la segunda, y resolver la segunda es lo mismo que resolver a la primera. Podemos ir de una a otra sin ningún problema. ¿Se fijan? Por lo tanto, es exactamente lo mismo resolver una que resolver la otra. Las soluciones van a ser exactamente las mismas. ¿Se fijan? Insisto, ¿cuándo usamos esto? Cuando tenemos congruencias y vemos que podemos de alguna manera, ¿verdad? Em, Simplificar un poco los términos, ¿sí? Para que la congruencia sea más pequeña, ¿no? Por ejemplo, imagínense, voy a poner aquí imagínense que queremos resolver la congruencia 10x congruente a 6 módulo 14, ¿verdad? Lo primero que hay que ver es si el máximo común divisor entre 10 y 14 divide o no a 6, ¿verdad? Entonces aquí, el máximo común divisor entre 10 y 14, bueno, esto es 2. Ya, es súper fácil de ver. 14 es 10 por 1 más 4, 10 es 4 por 2 más 2, y 4 es 2 por 2 más 0. Entonces el máximo común divisor es 2. Y 2 divide a 6, así que efectivamente hay solución. Entonces ahora hay que encontrar la solución particular. Ya, ahora fíjate que ya se vuelve quizás un poco más difícil. ¿Dónde está la solución particular? Entonces, fíjate que como los tres números son pares, podemos dividir por 2. Entonces me va a quedar 5x congruente a 3 módulo 7. ¿Te fijas? 5x congruente a 3 módulo 7. ¿Verdad? Dividimos todo por 2. Es exactamente lo mismo. ¿Ya? Entonces, uno puede ir haciendo ese tipo de juegos como para que la congruencia se vaya simplificando y sea mucho más sencilla. ¿Ya? Esa es como la idea. ¿Sí? No se olviden que la idea de usar este lema es de simplificar las congruencias para que sea más fácil encontrar una solución particular. Otra vez, aquí yo estoy trabajando con una congruencia que es súper fácil, porque tiene números pequeñitos. Pero si yo tuviese una congruencia con números mucho más grandes, no sé, por ejemplo, 120x congruente a 384 módulo, no sé, 102, por ejemplo, te das cuenta que ahí ya no es tan sencillo encontrar una solución particular hacia simple vista. Entonces, simplificar la congruencia para que tenga números más pequeños ayuda un montón. En este caso, por ejemplo, yo podría simplificar todo por 2, porque todos son números pares. Entonces me queda 60x congruente a 192, me parece que es la mitad, módulo 56. Fíjate que siguen siendo pares, así que puedo volver a dividir. Entonces aquí me queda 30x congruente a
192 dividido en 2 son 96. Módulo 25, 26, 27, 28, si no me falla la cuenta. Otra vez son puros números pares. Entonces puedo volver a simplificar por 2. Entonces me queda 15x congruente a 45, 46, 47, 48, módulo 14. Ya, y aquí parece que ya no podemos continuar, ¿verdad? Ya, pero fíjate lo que ocurrió. La congruencia gigantesca que teníamos al inicio, la reducimos a esta congruencia con números más pequeños que ya es mucho más fácil de resolver o de analizar. ¿Se fijan? Es mucho más sencillo de analizar. Siguen siendo a lo mejor números grandes, ¿verdad? Pero sin duda son más pequeños que los originales. ¿Te fijas? Entonces, esa es la idea de usar este lema, reducir la congruencia para que sea más facilito de trabajar. ¿Ya? Para eso la vamos a usar. Ya, obviamente este lema lo vamos a combinar con otros. ¿Ya? Entonces, vamos con el siguiente lema, que este también va a ser súper útil porque nos va a ayudar también a encontrar algunas soluciones particulares. ¿Sí? ¿Qué dice este lema? Sean A, B, N y M números enteros, tales que el máximo común divisor entre A y N es 1, M divide A y M divide a B. A ver, ¿qué me está diciendo esto? Tenemos la congruencia AX congruente con B módulo N. Entonces me dice, supongamos que A y N son coprimos, es decir, su máximo común divisor es 1. Bueno, si yo tengo un entero E que divide A y que también divide a B, entonces lo que yo puedo hacer es dividir por m, igual que hicimos antes, pero en vez de dividir todos por m, como lo hacíamos antes, ¿se acuerdan que antes lo que hacíamos era esto, ¿no? Dividir todos por m. Ahora solamente vamos a dividir a y b por m. ¿Se fijan? Esto se puede hacer. Podemos dividir solamente a y b por m, pero siempre y cuando a y n sean coprimos. ¿Se fijan? Y la congruencia que vamos a obtener va a ser completamente equivalente. ¿Ya? Va a ser completamente equivalente. ¿Ok? Entonces vamos a hacer la demostración y después vamos a ver algunos ejemplos. Y después al final vamos a resolver algunos ejercicios como para que ustedes vean en acción todos estos lemas. Bueno, esto es teoría nomás para que vayamos practicando. Bien, entonces supongamos que tenemos la congruencia AX congruente con B módulo N y supongamos que el máximo común divisor entre A y N es U. Ya, eso es lo que tenemos que suponer, ¿verdad? Y supongamos también que M divide A y m divida, ¿verdad? Esas son como las suposiciones iniciales que tenemos. Bien, entonces, si yo tengo esta congruencia, otra vez algo similar a lo de antes, significa que n divide a x menos b, ¿verdad? Por lo tanto, existe un entero, no sé, llamémoslo k, tal que ax menos b, ax menos b es igual a n por k, ¿verdad? A n por k. Bueno, y ahora ¿qué tenemos? Fíjate, tenemos lo siguiente. Tenemos que n por k es igual a qué? A esta expresión que está acá, ¿verdad? A x menos b. Solo como que di vuelta a la igualdad, por decirlo así. Ya, estamos de acuerdo que esto es lo mismo que ax menos b por 1, ¿verdad? No he hecho nada raro, ¿sí? Esto simplemente lo multipliqué por 1 y al multiplicarlo por 1 queda igual. Pero ahora voy a disfrazar un poquito este 1, ¿verdad? Le voy a poner un pijama medio raro que va a ser m partido en n. Estamos de acuerdo que ese es el mismo 1, solo que lo disfracé, ¿verdad? Le puse un gorrito para que se vea distinto, pero es el mismo 1. Entonces, ¿qué puedo hacer? Este m que está acá lo puedo ingresar y me va a dividir a este y a este. Entonces, esto es lo mismo que a partido en m por x menos b partido en m por m. Como estamos suponiendo que m divide a y a b, estos de aquí son enteros, ¿ah? No son decimales, así que no piensen que estamos ahí jugando con decimales ni nada por el estilo. ¿Ya? Entonces me queda esa expresión, ¿sí? Y aquí, bueno, fíjate que aquí a m o sea, a partido en m y a b partido en m le habíamos puesto estos nombres, ¿no? A' y b'. Entonces este sería a' y este sería b'. Entonces queda a'x menos b' por m, ¿verdad? Eso significa que nk es igual a a'x menos b' por m, ¿cierto? Por lo tanto, ¿qué significa eso? Significa que n
¿verdad? Que n divide a esta expresión de acá. N divide a m por a' x menos b', ¿cierto? Esa es una de las cosas que sabemos, ¿no? ¿Qué otra cosa sabemos? Fíjate que otra de las cosas que nosotros sabemos, aparte de esto, ¿cierto? Y que supusimos al inicio, era que A y N eran coprimos. Si son coprimos, entonces por la identidad de Besud, ¿qué sabemos? Que existe una combinación lineal entre A y N que me genera el uno, ¿verdad? O sea, yo sé que existe un X y existe un Y que al multiplicarlos por A y N me genera el uno, ¿verdad? ¿Qué más sabemos? También estábamos suponiendo al inicio que M divide A, ¿cierto? Si M divide A, eso significa que existe un entero, a lo mejor que se llame K', tal que A es igual a M por K', ¿verdad? Entonces, ¿qué puedo hacer? Fíjate, voy a reemplazar este valor acá. Entonces, ¿cómo nos va a quedar? M por K' más N por Y es igual a uno. Ah, bueno, aquí me faltó el X, ¿no? Ahí me falta el X. ¿Qué significa esto? Fíjate, existe una combinación lineal entre M y N que me genera el uno. Eso significa que el máximo común divisor entre M y N es uno. O sea que son coprimos. ¿Se fijan? Por lo tanto, si ahora volvemos a eh, ¿cómo se llama? A la divisibilidad que teníamos aquí, ¿qué tenemos? Que N y M son coprimos. Por lo tanto, por el lema de Euclides, N tiene que dividir a esto. N divide a' x menos b'. Y por lo tanto, eso significa que a'x es congruente con b' módulo n. ¿Se fijan? Entonces ahí está demostrado el lema. Ahí está demostrado el lema que teníamos. ¿Se fijan? O sea, efectivamente, si ax es congruente con b módulo n, a y n son coprimos y m divide a y m divide b, a'x es congruente con b' módulo n. ¿Se fijan? Ahí hicimos, como quien dice, el camino desde acá hacia allá. Se puede hacer el camino inverso, de aquí para allá, también. ¿Te fijas? Otra vez, si se cumple esto, entonces n va a dividir a esto, ¿verdad? Y también se va a cumplir esto. Si divide esto, divide a cualquier múltiplo de esto, por lo tanto, divide esto. De aquí, ¿cierto? Regresamos acá, de aquí regresamos acá, nos damos toda la vuelta, llegamos acá, llegamos acá, llegamos acá y llegamos acá. ¿Se fijan? O sea, es completamente equivalente. Podemos pasar de una a otra sin mayor problema. ¿Sí? Podemos pasar de una a otra sin, sin mayor, sin mayor problema. ¿Sí? Entonces, esa es ahí está la demostración de este teorema, o sea, de este lema, más bien dicho. Insisto, este lema nos ayuda a reducir más todavía la congruencia. Por ejemplo, voy a borrar acá y vamos a usar la congruencia que habíamos estado viendo reciéncito para que ustedes vean cómo se aplica. A ver, déjenme borrar esto. Ya, la congruencia que teníamos recién era esta, que aquí me inventé, la voy a escribir. Era 120x congruente a 384 módulo 102. Ya, queremos resolver, por ejemplo, esa congruencia. Ya. Entonces, lo primero que hay que hacer es encontrar, bueno, habría que ver el máximo común divisor y todo eso, ¿verdad? Y lo primero que tendríamos que hacer ahora es encontrar una solución particular. Entonces, a simple vista, no tenemos cómo, ¿verdad? No hay cómo encontrar una solución particular solamente mirando la congruencia. Entonces, lo que hacemos es usar el teorema anterior, el lema anterior. ¿Te fijas? Como los tres números son pares, podemos simplificar todos por 2. Entonces aquí me va a quedar 60x congruente a, ¿esto cuánto era? 192 módulo 56. No, 51. Esto era módulo 51, ¿verdad? Módulo 51. Ah, ya antes puse 56. Ah, ahí me había equivocado. Ahí estaba incorrecto. ¿Sí? Bueno, pero ahí lo que no estamos resolviendo la concurrencia, sino que estamos usando el teorema simplemente. Ya, ahí quedaba 51, ¿verdad? Ese era el valor correcto, antes me equivoqué, disculpe. Ya, ahora hay que ver, ¿hay algún número que divida 60 a 192 y a 51? El 6, ¿o no? Creo que el 6 divide a los tres, ¿sí? Si divido el 60 entre 6, el 60 entre 6, eso me queda 10
x congruente con el 192 al dividirlo entre 6, ¿es divisible por 6? Sí, porque termina en cifra par, así que es divisible por 2, y la suma de sus dígitos es 9 más 1, 10 más 2, 12, y el 2 es divisible por 3. Así que sí se puede dividir por 6, me da 32. Módulo. Y el 51 también lo podemos dividir entre 6, ¿verdad? Y, a ver. No, el 51 no, ¿verdad? Ahí no podemos hacer la división entre 6. A ver qué podemos hacer acá. Bueno, veamos el máximo común divisor entre 60 y 51, que va a ser 3, ¿verdad? Tampoco podemos usar la propiedad. A ver, voy a buscar otro ejercicio porque este no me sirvió. No me sirvió para lo que quería hacer. A ver, fíjense lo que voy a escoger. 9x, o de hecho podría partir con algo un poquito más grande. 18x congruente con 42 módulo 50. ¿Sí? Insisto, no estoy resolviendo la concurrencia todavía, solamente me interesa que vean cómo se aplica el lema, ¿sí? Por eso estoy inventando ejercicios al azar. Después vamos a resolver algunos ejercicios completos para que ustedes vean cómo se hace con todo el procedimiento. Solamente me interesa que vayan entendiendo los lemas. Entonces, fíjate, lo primero que podemos hacer aquí es, como todos son pares, dividir por 2, ¿verdad? Entonces queda 9x congruente con 21 módulo 25. Ya, ahora sí, podemos darnos cuenta, a ver, fíjate, el 9 y el 21, fíjate que los dos los podemos dividir por 3, ¿verdad? El 3 divide al 9 y el 3 divide al 21. Ah, pero el 3 no divide al 25. Chuta, pero estamos en un problema. Ya, pero veamos ahora cuál es el máximo común divisor entre 9 y 25. A ver, 25, ¿verdad? Sabemos que es 9 por 2, que son 18, más 7. El 9 es 7 por 1 más 2. El 7 es 2 por 3 más 1. Y el 2 es 1 por 2 más 0. Eso significa que el máximo común divisor es 1. Ah, fíjate. Fíjate que el máximo común divisor entre 9 y 25 es 1. Por lo tanto, podemos usar este lema, ¿verdad? Porque son coprimos. Entonces, ahora lo que podríamos hacer es dividir solamente estos dos por 3. ¿Se fijan? Sin dividir este. Entonces, así, al dividir por 3, aquí me queda 3x congruente a 7 módulo 25. ¿Se fijan? Es lo mismo, ¿ok? Insisto, no estoy resolviendo, solamente me interesa que vean cómo estoy aplicando el teorema. ¿Se dan cuenta que aquí apliqué los dos lemas que hemos visto? Hemos aplicado los dos. En el primero, aplicamos el lema anterior. Como todos son divisibles por 2, dividí todos por 2. Y aquí estoy usando el lema que demostramos recién. Fíjate que aquí no todos son divisibles por 3, ¿verdad? El 25 no. Pero como este de aquí es coprimo con el 25, puedo dividir solamente los dos. Los 2 por 3, ¿se fijan? Y la congruencia va a seguir siendo la misma. ¿Se fijan? Entonces, bajo esta condición, podemos como dividir solamente los elementos de la congruencia sin considerar el módulo. ¿Se fijan? O sea, fíjese cómo vamos usando los diferentes lemas para reducir la congruencia hasta encontrar una solución particular, que es lo que estamos buscando. ¿Ok? Bien, vamos con el último lema y después vamos ya a resolver ejercicios para que ustedes ya vayan viendo realmente cómo se aplica todo esto. ¿Sí? Bueno, vamos a leer el lema primero. Dice, sean A, B y N números enteros. Entonces, la congruencia AX congruente a B módulo N es equivalente a la congruencia AX congruente a B más N por K módulo N para cualquier K entero. ¿Sí? A ver, ¿qué nos está diciendo esto? Nos está diciendo esta congruencia que nosotros podemos de alguna manera sumar dentro de la congruencia múltiplos del módulo, ¿verdad? Y hacer que la congruencia se mantenga equivalente. ¿Te fijas? Por ejemplo, yo podría tener la congruencia, no sé, 5x congruente a 3 módulo 7. Y necesito encontrar una congruencia equivalente, ¿ya? Más sencilla de resolver. Entonces, lo que yo podría hacer aquí es, por ejemplo, fíjate, al 3 le puedo sumar un múltiplo de 7. Por ejemplo, 7 por 1. ¿Sí? Y es lo mismo. Va a ser la misma congruencia, según este lema que tenemos que demostrar. ¿Por qué hice esto? Porque me queda 5x congruente a 3 más 7, que es 10, módulo 7. ¿Y qué ocurre? Fíjate, el 5 y el 7
son coprimos. ¿Por qué? Porque 7 es 5 por 1 más 2, 5 es 2 por 2 más 1, y 2 es 1 por 2 más 0. Entonces son coprimos. Por lo tanto, yo puedo dividir este y este por 5, por ejemplo, sin dividir el módulo. Estaríamos usando el lema anterior. Entonces aquí se cancela, me queda x congruente a 10 partido en 5, que son 2, módulo 7, y ahí pillamos una solución particular. ¿Se fijan? Una solución particular sería 2, porque 2 es congruente con 2 módulo 7. ¿Se fijan? Entonces muchas veces de repente nos conviene como sumar múltiplos del módulo para poder simplificar usando los lemas anteriores, o usando este lema, el 13 o el 12. ¿Sí? Entonces fíjense cómo ya combinamos todo esto para encontrar soluciones particulares. ¿Ya? Todo esto para encontrar finalmente soluciones particulares. Esa es la idea. Bien, entonces vamos a demostrar y ya vamos a hacer ejercicios. Ya, entonces dice que es equivalente, así que tenemos que ver las dos direcciones, ¿verdad? Bueno, vamos con la primera. Supongamos que yo tengo AX congruente con B módulo E. Ya, estamos de acuerdo. Yo sé que chuta, puse N. N es congruente con 0 módulo N, ¿verdad? Claro, porque N divide la resta a N menos 0, ¿verdad? Así que se cumple eso. Puedo multiplicar a ambos lados por K, donde K es cualquier entero, y me queda N por K es congruente a 0 por K, que es 0, módulo N. Entonces ahora fíjate, tengo esta congruencia, tengo la congruencia AX congruente a B módulo N, y tengo esta, que es 0 congruente a NK módulo N, ¿verdad? La escribí simplemente al revés. Ustedes saben que la congruencia es reflexiva, así que no hay problema. Y ahora, ¿qué pasa si yo sumo estas congruencias? Recordemos que podemos hacerlo. Me queda AX más 0, que es AX, congruente a B más NK módulo N. Y listo, eso es lo que queríamos demostrar aquí en la primera dirección, ¿verdad? O sea, yo puedo sumar NK y no hay problema, ¿sí? Ahora, esta congruencia es equivalente a la primera. Bueno, es bastante fácil de probar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque yo sé, otra vez usando lo que tenemos acá, NK es congruente con 0 módulo N, ¿verdad? NK es congruente con 0 módulo N. Si yo sumo B a ambos lados, me queda B más NK es congruente con B módulo N. Entonces, fíjate lo que tengo aquí. AX es congruente con B más NK y B más NK es congruente con B. Entonces, por la transitividad, me queda que AX es congruente con B módulo N. Y ahí como que regreso a la congruencia original. ¿Se fijan? Entonces, que sean equivalentes significa que tú puedes como pasar de una a otra sin problema, que puedes ir de la primera a la segunda y de la segunda a la primera sin problema. ¿Sí? Entonces, ahí tenemos la equivalencia. ¿Ya? Entonces, estos tres lemas que hemos demostrado aquí van a ser como la clave para encontrar soluciones particulares, y ya eso me va a permitir usar el teorema principal para resolver congruencias lineales. ¿Sí? Entonces, ahora sí vamos a resolver congruencias de verdad. ¿Sí? Ahora sí vamos a tratar de resolver congruencias. ¿Ya? Como ejemplo. ¿Sí? Entonces, vamos con la primera. Vamos a partir con algo sencillito, ¿no? Tratemos de resolver la congruencia 10x congruente a 6 módulo 14. Ya, entonces lo primero que hay que revisar es que la congruencia tenga solución. Entonces calculamos el máximo común divisor entre 10 y 14. Máximo común divisor entre 10 y 14. Podemos usar propiedades. Aquí no es necesario usar el algoritmo de la división ni nada o sea, el algoritmo de Euclides ni nada por el estilo. Así que esto es lo mismo que el máximo común divisor entre 10, y al 14 le puedo restar 10, ¿verdad? Entonces ahí me queda 4. Y esto es lo mismo que el máximo común divisor entre 4, y al 10 le puedo restar 4 por 2, que es 8. Y 10 menos 8 son 2. ¿Sí? Y fíjate que como el 2 divide al 4, el máximo común divisor es 2. ¿Sí? Entonces ahí el máximo común divisor entre 10 y 14 es 2, y el 2 divide al 6. Así que hay solución. Ya, tenemos solución. Ahora el chiste es encontrar una solución particular. Y para eso vamos a usar las propiedades que hemos visto antes. Entonces, tenemos la congruencia 10x congruente a 6 módulo 14. Como todos son pares, podemos dividir por 2 usando uno de los lemas, ¿verdad? Puedo dividir por 2 acá, por 2 acá y por 2 acá. 10 partido en 2 son 5x congruente a 3
módulo 7. Ya. Ahora, fíjate que aquí parece ser que no puedo dividir por ningún número, así que no podemos usar mucho más el lema, pero fíjate que aquí yo me doy cuenta, a ver, si al 3 le sumo 7 me queda 10 y el 10 lo puedo cancelar con el 5. Entonces me conviene usar el último lema que vimos, sumar un múltiplo de 7. 5x congruente a 3 más 7 por 1 módulo 7, porque así me queda 5x congruente a 10 módulo 7. ¿Te fijas? Como el 5 y el 7 son coprimos, entonces yo puedo dividir este por 5 y este por 5 usando el lema 13, creo que era. Entonces aquí se cancela, me queda x congruente a 2 módulo 7. Entonces, ¿qué valor de x me soluciona esto? Ah, el 2, po, ¿verdad? Si aquí yo pongo 2 congruente con 2 módulo 7. Entonces, con eso pillamos una solución particular. La solución particular de la congruencia original es 2. Por lo tanto, con eso ya podemos hallar la solución general, ¿verdad? ¿Cuál era la solución general? Era x sub 0, o sea, la solución particular 2, más n, que es el módulo, por t partido en d, que era el máximo común divisor. En este caso, el máximo común divisor era 2. ¿Ok? O sea, x va a ser 2 más 7t, donde t es un entero. ¿Se fijan? Ahí tenemos las infinitas soluciones en los enteros. Ahora, si alguien me dice, ¿y cuáles son las soluciones módulo 14? ¿Cuáles son las soluciones en Z14? Ah, aquí ya no vamos a tener infinitas. Vamos a tener la cantidad que indica el máximo común divisor. O sea, deberíamos tener dos soluciones. ¿Cuáles son? Bueno, vamos probando cuando t vale 0. Si t vale 0, me queda 2 más 7 por 0, que es 2. Entonces, una solución es la clase del 2. Y la otra solución va a ser cuando t vale 1. Me va a quedar 2 más 7, que es 9, la clase del 9. Y no hay más soluciones, porque si t vale 2, me va a quedar 2 más 7 por 2. 7 por 2 es 14. Y 14 más 2 es 16. Y el 16 es congruente con 2 módulo 14. Eso significa que la clase del 16 es la misma clase del 2, es la misma que tenemos acá. Entonces no hay una solución distinta. ¿Se fijan? Estas son las clases, estas son las soluciones módulo 14. ¿Se fijan? Entonces ahí hemos resuelto ya una congruencia usando las distintas propiedades que hayamos visto. Vamos a resolver otra. A ver, vamos a continuar aquí. Vamos a resolver la congruencia 18x congruente con 42 módulo 50. Ya, primero, calcular el máximo común divisor entre 18 y 50. Esto es lo mismo que el máximo común divisor entre 18, y si al 50 le resto 18 por 2, fíjate que 18 por 2 es 36 y 50 menos 36 son 14. Entonces aquí es lo mismo, ¿sí? Esto es lo mismo entonces que el máximo común divisor entre 18, o sea, entre 14, y al 18 si le resto 14, me queda 4. Entonces esto es lo mismo que el máximo común divisor entre 4, y si al 14 le resto 4 por 3, 4 por 3 es 12, y 14 menos 2 es 2. Y como el 2 divide al 4, esto es 2. Ahora, fíjate que el 2 divide al 42, por lo tanto, sí hay solución, ¿ya? La congruencia tiene solución. Entonces ahora lo que tenemos que hacer es encontrar una solución particular. Entonces vamos usando los teoremas. 18x congruente a 42 módulo 50. A simple vista no tenemos cómo pillar una, por lo menos a mí no se me ocurre. Entonces lo que voy a hacer es dividir todo por 2, porque fíjate que todo es divisible por 2. Entonces aquí me queda 9x congruente con 21 módulo 25, ¿verdad? Fíjate que aquí el 9 y el 25 son coprimos, ¿sí? ¿Por qué? Porque el máximo común divisor entre 25 y 9 es lo mismo que el máximo común divisor entre 9, y al 25 le puedo restar 9 por 2, que es 18. 25 menos 18 son 7. Y aquí me queda, ¿verdad? Como el 7 es primo, significa que el 7 o divide a 9 o es coprimo con 9. Como no lo divide, tiene que ser coprimo, así que aquí el máximo común divisor es 1. ¿Te fijas? Esas son propiedades, insisto, estamos usando un montón de propiedades que ya demostramos antes.
Como el 9 y el 25 son coprimos, puedo dividir estos dos por un número, por ejemplo, por 3. Entonces aquí, ¿qué me queda? 3x es congruente a 7 módulo 25. ¿Ok? Entonces ahora tenemos que ver, aquí ya fíjate, ya no podemos seguir dividiendo, ¿verdad? Entonces ahora cuando uno ya no puede seguir dividiendo, uno empieza a ver, ¿podré sumar algún múltiplo de 25 que me ayude? ¿O restar un múltiplo de 25? No sé, como sea. Fíjate que si al 17 le resto 25, me queda menos 18, ¿verdad? 7 menos 25 es menos 18. Y el 3 lo puedo dividir con el menos 18. Entonces le voy a restar 25. 3x congruente con 7 más 25 por menos 1, módulo 25. Entonces aquí me queda 3x congruente a 7 menos 25 son menos 18, módulo 25. ¿Sí? El 3 y el 25 son coprimos, ¿ok? Por lo tanto, puedo dividir este por 3 y este por 3. ¿Y qué me queda? Aquí me queda x congruente a menos 18 partido en 3 son menos 6, módulo 25. ¿Sí? Fíjate que aquí, al menos 6 si le sumo 25, me queda 19. ¿Sí? Así que esto es lo mismo que tener x congruente con 19 módulo 25. Ah, y por lo tanto ahí tenemos una solución, ¿verdad? Una solución particular es que x sea 19. Entonces, con eso ya encontramos la solución particular del modelo, ¿sí? O sea, de la congruencia. ¿Ok? Entonces, ¿cuál va a ser la solución general? Va a ser la solución particular más el módulo, ¿verdad? Que el módulo original era 50 por t partido en el máximo común divisor, que era 2. O sea, la solución general va a ser 19 más 25t, donde t es un entero. Ahí están las soluciones infinitas, ¿verdad? Módulo 50. Ah, en los enteros, si quisiéramos las soluciones en Z20, o sea, en Z50, serían solamente dos soluciones, porque el máximo común divisor es 2. ¿Cuál sería? Sería la clase del 19, que es cuando t vale 0, y cuando t vale 1 me va a quedar 19 más 25. Y 19 más 25 es 44. La otra solución es la clase del 44. Ahí están las soluciones módulo 50. ¿Se fijan? Entonces, con esto ya, digamos, podemos resolver congruencias lineales sin mayor problema. Ya, fíjense entonces cuál es la metodología. Usamos el primer teorema que demostramos para saber cuándo hay solución y cuándo no, que es si el máximo común divisor divide o no divide a B. Si hay solución, ya sabemos que hay infinitas. Entonces, el chiste después de eso es encontrar una solución particular. Y para eso vamos usando los lemas que demostramos. El primer lema me permite dividir toda la congruencia con el módulo incluido, ¿verdad? En un número para simplificarle y que sea más fácil. El segundo lema me dice que si A es coprimo con el módulo, solamente podemos dividir los primeros dos, sin dividir el módulo. Y la congruencia es equivalente. Y el tercer lema me permite sumar, ¿verdad? A un lado un múltiplo del módulo que me permita simplificar, ¿verdad? Para que el x sea más sencillo de calcular. Con esa combinación de lemas, uno encuentra una solución particular y una vez que la tiene, ocupamos el lema que demostramos al inicio, o sea, el teorema que demostramos al inicio, y con eso encontramos ya la solución general y se termina. ¿Sí? Entonces, esa es como la metodología que se sigue para resolver las congruencias lineales. ¿Ok? Así que con eso entonces vamos terminando este video. Cualquier duda, pregunta, consulta me la dejan en los comentarios y nos veremos ya en una próxima sesión. Que estén todos ustedes muy bien.